Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Melvin Enrique Girón, estudiante de tercer año de Ingeniería en Tecnología Alimentaria de la Universidad Nacional de Agricultura. En este video exploraremos un alimento delicioso y lleno de beneficios para la salud, como ser el café. Vamos a sumergirnos en el mundo del café y descubrir cómo este puede mejorar nuestra salud. Primero que nada, iniciaremos definiendo lo que es el café. El café es una bebida muy apetecida por sus características organolépticas, convirtiéndola en una de las más consumidas en el mundo. Se denomina café a la bebida preparada por la infusión a partir de las semillas del fruto de los cafetos, debidamente procesadas y tostadas. Se caracteriza por un agradable aroma y sabor y es consumido ampliamente a nivel mundial. Como antes lo mencionábamos, el café proviene del cafeto. El cafeto es un arbusto tropical de hojas verdes perteneciente a la familia de las rubiceas y género Coffea spp, que crece en zonas de moderada humedad a 600 a 1200 metros de altura. Comprende muchas especies, sin embargo, solo se cultivan arábica y robusta, las cuales a su vez presentan distintas variedades. Produce frutos carnosos, rojos o púrpuras llamados cerezas de café, con dos núcleos que contienen cada uno un grano o semilla de café de color verde. Existe consenso casi unánime que el café se originó en su forma silvestre, conocido como arábica, en el altiplano de Abisinia, actual Etiopía, y circula una serie de leyendas respecto al descubrimiento de su uso como bebida. La más aceptada hace referencia a Calvi, un pastor de Abisinia, quien observó que sus cabras saltaban alrededor muy excitadas y llenas de energía después de haber comido hojas o frutos de cierto arbusto. Calvi llevó frutos y ramas de ese arbusto al abad de un monasterio, quien habría descubierto la bebida del café al poner cerezas al fuego, en las que al tostarse produjeron un exquisito aroma. Honduras, bendecida con una topografía diversa y condiciones climáticas ideales, ofrece un entorno propicio para el cultivo del café. Las historias del café en Honduras se remonta a mediados del siglo XIX, cuando los primeros arbustos fueron introducidos a la región. Desde entonces, el café ha desempeñado un papel fundamental en la vida rural, dando forma a las comunidades y el establecimiento de la base de una industria que hoy en día representa una parte significativa de las exportaciones hondureñas. En Honduras se cultiva solamente la especie de café arábica o coffee arábica, y las variedades más populares son la típica y Burnwood, aunque también existen las variedades Caturra, Lempira, Paraineima y Catuy. Está prohibido por ley el cultivo de la especie de café robusta o coffee robusta porque es una de menor calidad. La alta calidad del café de Honduras se debe principalmente a su ubicación geográfica, a los distintos ecosistemas del país que permiten su cultivo en casi todo el territorio nacional y a la perseverancia, dedicación y capacidad de los caficultores hondureños. Bueno, pero también debemos hablar un poco acerca de la composición del café. Contiene una inmensa variedad de compuestos químicos responsables de su calidad sensorial y de sus efectos fisiológicos, como por ejemplo la cafeína, que es un estimulante reconocido del sistema nervioso central y que incide en el estado de alerta del individuo. Los granos además contienen vitaminas, minerales y ácido clorogénico. Además, el contenido nutricional en la semilla del café se encuentra una gran variedad de compuestos químicos que son los responsables de las diferentes propiedades organolépticas y fisiológicas del café. Esas sustancias intervienen en los efectos que se encadenan el consumo de café, pero su componente más importante y característico es la cafeína. El café está compuesto por más de 1000 sustancias químicas distintas, incluyendo aminoácidos y los otros compuestos nitrogenados, polisacáridos, azúcares, triglicéridos, ácido linoleico, diterpenos, ácidos volátiles y no volátiles, compuestos fenólicos, cafeína, sustancias volátiles, sobre 800 identificadas, de las cuales 60 o 80 contribuyen al aroma del café, vitaminas, minerales. Otros contribuyentes con las melanoidinas derivan de las reacciones de pardeamiento no enzimático o de la caramelización de carbohidratos que ocurren durante el tostado. Existen
variaciones importantes en la concentración de estos componentes según la variedad de café y el grado de tostado. Como antes mencionamos acerca de la cafeína, ahora vamos a hablar un poco más acerca de ella. La cafeína 1,3,7-metilxantina es un alcaloide de estructura purínica que se encuentra naturalmente en los granos del café. El 75% del consumo de cafeína mundial es aportado por el café, un 15% por el consumo del té y un 10% por las bebidas energéticas adicionadas de cafeína. Independientemente del proceso de preparación del café para su consumo, ya sea de hervido o filtrado, en promedio una taza de café aporta entre 90 y 200 miligramos de cafeína. Esto depende si el origen del café, de la modalidad de preparación e incluso del lugar donde se prepara. La cafeína es absorbida en forma rápida y completa en el tubo digestivo, distribuyéndose hacia todos los tejidos del organismo. La concentración plasmática máxima de cafeína alcanza las 50 micras luego de una ingesta habitual de café y su vida media en el cuerpo es de 2,5 a 10 horas. El metabolismo de la cafeína ocurre principalmente en el hígado, donde el citocromo P450 da cuenta del 95% de su transformación, la cual genera más de 25 metabolitos, mientras que el 5% restante se excreta por la orina. Una vez ingerida la bebida que contiene cafeína, su absorción ocurre en el tracto intestinal en un proceso rápido que se completa pasados unos 45 minutos desde la ingestión. El consumo de una dosis de 5 a 8 miligramos de cafeína por kilo de masa corporal genera una concentración de cafeína en sangre de 8 a 10 miligramos por litro, alcanzándose la concentración máxima entre los 15 y 120 minutos después de la ingestión en función de peso y edad de la persona. En el caso de los fumadores, la presencia o duración de la cafeína en sangre se reduce entre un 30 a un 50%, mientras que se duplica en mujeres que toman anticonceptivos orales y aumentan hasta las 15 horas durante el último trimestre de gestación. Este alimento también debemos tener en cuenta que es rico en antioxidantes. Previo a hablar acerca de los antioxidantes, vamos a hablar un poco de los ácidos clorogénicos. El café contiene una serie de ésteres fenólicos característicos denominados ácidos clorogénicos, que derivan de la unión de éster entre el ácido cafeico y el ácido químico. El contenido de ácidos clorogénicos es de alrededor del 7% en el café verde y se descompone parcialmente del 30 al 70% durante el tostado, alcanzando niveles del orden de 4%. Ya hablando un poco de lo que son los ácidos clorogénicos, vamos a hablar un poco de la actividad antioxidante. Los ácidos clorogénicos son bien reconocidos como antioxidantes. La capacidad antirradical hidroxilo del café verde y tostado dependen del ácido 5O cafiolquínico. También debemos decir que la actividad antioxidante del café no se debe solo a los compuestos polifenólicos, sino que también a la presencia de cafeína y compuestos derivados del tostado. La cafeína tiene la capacidad de inhibir la lipoperoxidación inducida por radicales hidroxilos, peroxidos y oxígeno singlente, convirtiéndola en una potente antioxidante con capacidad similar al glutatión y superior al ácido ascórbico. Por otra parte, el proceso de tostado del café induce la formación de compuestos de alto peso molecular como las melanoidinas, que al igual que compuestos de bajo peso molecular que también poseen actividad antioxidante. Esto compensaría la disminución de los ácidos clorogénicos que se produce al tostar. La máxima actividad antioxidante se observa en el café medianamente tostado. También debemos de hablar de cómo el consumo del café puede mejorar o puede tener efectos en lo que es la salud. Iniciaremos primero con respecto a los efectos beneficiosos en el rendimiento cognitivo y lo que es en el alivio del dolor. La estructura de la cafeína, similar a la de la adenoicina, permite que se una a los receptores de la adenoicina y bloquee sus efectos. La acumulación de adenoicina en el cerebro inhibe la excitación y aumenta la somnolencia. En dosis moderadas de 40 a 300 miligramos, la cafeína antagoniza los efectos de la adenoicina,
reduce la fatiga y aumenta el estado de alerta. El consumo de la cafeína también puede mejorar la vigilancia durante las tareas de larga duración, como trabajar en una cadena de montaje, conducir una larga distancia y pilotar aviones. Estos efectos de la cafeína también se observan en personas que no la consumen habitualmente. Y después de breves periodos de abstinencia en consumidores habituales, los beneficios del consumo de café para la esfera cognitiva se atribuye a la cafeína. En apoyo de ello, la cafeína puede mejorar medidas de atención y aumenta las calificaciones de alerta. Sin embargo, el café contiene más de 1000 compuestos diferentes con potencial de afectar el comportamiento. La cafeína puede contribuir de igual manera al alivio del dolor cuando se añade a los agentes analgésicos como de uso común. Se ha demostrado que 100 a 130 miligramos de cafeína añadidos a un analgésico aumentan modestamente la proporción de pacientes que logran aliviar el dolor. También tenemos lo que es los efectos con respecto a la presión arterial, lípidos en sangre y enfermedades cardiovasculares. El consumo de café ha sido estudiado en relación a la presión arterial, los lípidos en sangre y estas enfermedades cardiovasculares en individuos no habituados a la cafeína. Su ingesta inicial puede elevar la epinefrina y la presión arterial a corto plazo, con una eventual tolerancia desarrollada en una semana. Aunque la cafeína pura puede aumentar modestamente la presión arterial, los estudios sobre café con cafeína no han demostrado efectos sustanciales, posiblemente mitigados por otros componentes como el ácido clorogénico. Los metaanálisis sugieren una disminución del 9% en el riesgo de hipertensión por cada 7 tazas diarias de café, con asociaciones inversas para mujeres y estudios de mayor duración. En cuanto a los lípidos en sangre, el alto consumo de café sin filtrar se ha asociado con un aumento en los niveles de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad, prediciendo un riesgo estimado del 11% mayor de eventos cardiovasculares, mientras que el café filtrado no muestra. Además de los efectos en la salud anteriormente mencionados, también tenemos otros como ser el control de peso, resistencia a la insulina, efecto anticancerígeno, enfermedades del hígado, enfermedades neurológicas. Iniciando con los primeros dos, el consumo de la cafeína presente en el café se ha asociado con varios beneficios en el control de peso y resistencia a la insulina. La cafeína puede influir positivamente en el equilibrio energético al reducir el apetito, aumentar la tasa metabólica basal y promover la termogénesis inducida por los alimentos. Estos efectos pueden estar relacionados con la estimulación del sistema simpático y la influencia en la expresión de la proteína 1 en el tejido adiposo marrón. Estudios han demostrado que la ingesta de cafeína durante el día puede aumentar el gasto energético en un 5% en 24 horas y favorecer la oxidación de ácidos grasos al promover la biogénesis de mitocondrias. La biogénesis mitocondrial relacionada con la mitofagia puede favorecer el metabolismo aeróbico. Además, se ha observado que aumentos en la ingesta de cafeína se asocian con el aumento de peso ligeramente menor a largo plazo en estudios de cohorte, con ensayos aleatorios que respaldan un modesto efecto beneficioso en la grasa corporal. Aunque la ingesta de cafeína puede reducir la sensibilidad a la insulina, a corto plazo, estudios indican que el consumo de café con cafeína a largo plazo no afecta la resistencia a la insulina. Se ha sugerido que el café puede prevenir enfermedades asociadas a la obesidad, suprimiendo alteraciones metabólicas inducidas por dietas ricas en grasas y afectando biomarcadores metabólicos e inflamatorios de manera favorable. Conforme al efecto anticancerígeno, el consumo de café muestra asociaciones inversas con la melanoma, cáncer cutáneo, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer endometrial y carcinoma hepatocelular. Investigaciones sugieren efectos anticancerígenos de los constituyentes bioactivos del café y té, especialmente contra la melanoma cutáneo. Café con cafeína relacionado inversamente con el riesgo del melanoma en hombres en un estudio europeo, pero no en mujeres. Conforme a las enfermedades del hígado,
La cafeína previene la fibrosis hepática y los polifenoles protegen contra la esteatosis y fibrosis hepáticas. El consumo de café, incluso descafeinado, se asocia con menor riesgo de hepatopatías. Café y sus componentes pueden prevenir la inflamación hepática y suprimir la fibrogénesis y carcinogénesis del hígado. Y por último, con las enfermedades neurológicas, asociación inversa entre el consumo de cafeína y el riesgo de enfermedad de Parkinson, reducción del riesgo de depresión y suicidio con el consumo de café y cafeína, aunque posiblemente no en grandes cantidades. Consumo de café asociado con menor riesgo de accidente cerebrovascular en mujeres, especialmente en aquellas sanas y bueno, y con esto finalizamos este pequeño video y podemos decir que el café no solo nos ofrece una experiencia sensorial única, sino que a su ingesta moderada podría aportar valiosos beneficios para la salud. A medida que desentrañamos los secretos de esta bebida milenaria, seguimos descubriendo nuevas razones para disfrutarla, haciendo del café no solo una deliciosa tradición, sino